Bienvenidos todos a grafotecnica.com, su canal sobre pericia forense en documentos. El día de hoy estamos muy contentos, tenemos un invitado de lujo, una persona dedicada toda su vida al análisis pericial de documentos y otras áreas de la criminalística. Estamos también muy satisfechos de la aceptación y el crecimiento que ha tenido nuestra comunidad de este programa. Como les comentaba en los podcasts pasados, cada vez más se están incorporando a ver este programa con traducción a distintos idiomas y ya anunciamos que personas de habla de portugués do Brasil ya están viendo también este programa y se están uniendo para verlo por lo menos en diferido. Ya estamos viendo nuestros amigos siempre presentes y conectados. Hoy estamos y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado de Ecuador, él, como dije yo al finalizar el programa anterior, el superpolicía Roberto Moreno Dilón. Roberto, las cámaras son tuyas para saludarnos. Muchas gracias, Raymond. Como siempre, un placer el contar con tu apoyo y gracias por la invitación igualmente. Qué gusto compartir con todos ustedes, Carmen, Carlos, un placer verlos a través de la pantalla y a la distancia, igualmente aquellos que todavía no los puedo visualizar, pero para mí es un placer el estar con ustedes el día de hoy y compartir algo de la temática que nos apasiona. Bien, es de rigor el hacer la presentación tuya académica, pero no antes voy a dejar de compartir lo que comentábamos hace algunos instantes antes de comenzar, que somos y nos conocemos y somos amigos desde hace muchos años y hasta tuvimos que empezar a sacar cuenta de los años. Roberto además tiene algo en común, aparte de la pericia caligráfica y la pericia en documentos, tenemos otras cosas en comunes, aparte de los profesionales, que nos gustan las venezolanas y estamos casados con personas de aquí de Venezuela, bellas mujeres. Sí, Roberto tiene adicionalmente una encomienda actual, es miembro de la Junta Directiva de CIBDO Internacional y, si no me equivoco, Roberto, eres actualmente el vicepresidente. Así es, Raymond. Qué honor contar allí contigo y lo que por lo general pasa es que después esos vicepresidentes ascienden rápidamente a la vicepresidencia, lo estoy vaticinando, aunque este programa no es de adivinación, pero no hace mucha falta. Roberto tiene un historial académico espectacular. En la actualidad es el coordinador técnico de la maestría en criminalística de la Universidad Internacional de Ecuador. Tiene una especialidad en gestión forense y investigación digital. Es perito calificado del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Estuvo en la dirección de la Policía Nacional Ecuatoriana, subdirector técnico científico de la Policía Judicial, dirigió el Laboratorio de Criminalística de Pichincha y Chimborazo y es perito calificado en el área general del Estado. Pero yo estaba recordando con Roberto y uno de los comentarios que dice, mira, a mí este currículum me parece que está incompleto. Tú tienes otras especialidades periciales. Cuéntanos, Roberto. Gracias, Raymond. Efectivamente, bueno, mi trayectoria a nivel pericial data del año 1997, donde tuve la oportunidad de, como oficial de policía en el grado de teniente, asistir al Laboratorio de Carabineros de Chile para especializarme en criminalística en ese país y en esa institución. Entonces, el título de criminalística
como tal me otorga la calidad dentro de las áreas periciales como balística, inspección ocular balística, papiloscopía y documentología. Y posteriormente tuve la suerte de especializarme también en otras áreas dentro y fuera de la institución, y básicamente adquirí en Policía Nacional del Perú una especialidad en inspecciones criminalísticas también, y a nivel internacional he tenido la posibilidad de hacer varias especializaciones, una de ellas en lo que es lingüística, identificación de personas a través de la voz y la imagen facial, y también análisis digital y manejo de evidencia digital. Excelente. Tenemos muchísimas especialidades en común y en el año 98 fue que nosotros nos conocimos en una visita tuya aquí a Venezuela, pero también recuerdo, y si no me equivoco, estuvimos o nos vimos en una oportunidad. Tú estabas de comisión en Panamá. Creo que nos encontramos, yo fui a un congreso en Panamá y tú estabas allí, creo, en funciones o eras representante del Estado allá. Y además, recuerdo que en una oportunidad ambos concursamos para ser instructores de la Policía de Honduras, y tú ganaste el concurso, y por suerte para mí, tú tenías otras ocupaciones y terminé yo siendo el profesor. Roberto, es sumamente importante para este programa, aparte de compartir toda esa sapiencia forense que tú tienes. Bueno, se me había olvidado mencionar que tú eres miembro honorífico de la Academia Internacional de Ciencias y Estudios Forenses, ¿cierto? Sí, la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses. Es correcto. Bueno, en realidad, más allá, no podemos seguir hablando de tu currículum porque creo que no terminaríamos. Yo quise pues compartir con gente como tú en este programa, porque es necesario que nosotros tengamos una visión ahora global de lo que es el ejercicio de la profesión. Hoy vamos a hablar de una personalidad muy importante en las ciencias forenses de Ecuador. Tenemos también, para que no se vayan a despegar allí de las pantallas, tenemos nuestra sección de Mi Biblioteca, Tu Biblioteca. Pero quería, antes de entrar en materia, Roberto, hacer una acotación sumamente importante, porque la semana pasada, después de haber hecho el último programa, entré en contacto con el maestro Julio Bradley. Julio Bradley es un pionero de la prueba documentológica, es un perito calígrafo argentino, que es miembro de la ACQ también, y fue uno de mis sponsors o padrinos para entrar en esa asociación, y le estamos mandando a él y a su esposa Delia un gran abrazo y un gran cariño. Julio cumplió 97 años, y yo creo que está pues de una manera lúcida y espectacular. Hablamos de muchísimas cosas la semana pasada y me puse muy sentimental, y hoy le estamos enviando un gran saludo. Roberto, háblanos, empieza a comentarnos cómo es el ejercicio profesional del perito en documentos en Ecuador, en líneas generales, qué organismos dan la formación, la instrucción, si eso está nada más a cargo de la policía, cómo está el tema académico. Háblanos un poco de ese tema. Bueno, yo creo que en el ámbito nacional y específicamente a través de la historia del Ecuador, se han dado varios momentos en torno a la criminalística como una herramienta esencial de investigación, ¿no es cierto? En su marco muy amplio, lógicamente, no vamos a entrar ni profundizar en detalles ni en conceptos, pero la idea es que en nuestro país sufrió varios momentos históricos dentro del proceso de formación en cuanto al desarrollo de las personas vinculadas a la investigación criminalística de manera particular, y de ahí se dan opciones y también se marcan pasos para poder desarrollar
de manera particular y específica la formación en el área de documentología. Así también la parte de balística e inspección ocular. En principio, todo el componente pericial nace en policía. Y la historia de la criminalística en el país de manera muy particular aparece en los años 50 y con mayor profundidad en 1961 en el gobierno de Velasco Ibarra, en donde se genera ya los primeros elementos técnicos, por así decirlo, de la investigación científica del delito. Que esto ha estado en manos de policía judicial, lógicamente. Y a través de este gobierno, en 1962, el gobierno de Velasco Ibarra, del presidente Velasco Ibarra, recibió una donación de equipamiento del gobierno de los Estados Unidos y que eso marca un hito histórico a nivel del país. Posteriormente, la Policía Nacional ha tenido varios procesos evolutivos y de desarrollo, de crecimiento, de profesionalización, de perfeccionamiento en sus filas, y eso dio lugar, lógicamente, a que generen un laboratorio. El primer laboratorio se llamaba Central y Peritajes, que nace con policía y a través de esta necesidad de formar a profesionales dentro del área pericial, en sus diferentes ramas y especialidades, pues hay un grupo de oficiales de policía que se especializan a nivel internacional en diferentes países, y tomando principalmente como punto de referencia y un país de referente para la Policía Nacional, como es Argentina, posteriormente Chile, Colombia, Francia, España, y como vamos a ver igualmente el día de hoy, a una persona que para mí es un referente, lógicamente dentro del proceso de desarrollo en la institución, como han habido muchos otros que se han destacado por su formación, por su nivel de investigación, por su profesionalismo en el desarrollo y avance evolutivo de las ciencias criminalísticas en sus diferentes especialidades en el país. Entonces, pasado esta etapa, se crea en Policía Nacional un instituto que se llama el Instituto Tecnológico Superior Policía Nacional, en donde se comenzaron a ofertar a partir del año 2000 más o menos, cursos de formación especializada a través de carreras tecnológicas para el personal policial. En ese momento y hasta la presente fecha, este instituto es cerrado y exclusivo de formación policial. Pero posteriormente se han ido dando opciones y a nivel académico sobre todo, se han articulado y se han realizado alianzas estratégicas en diferentes ámbitos con diferentes instituciones y en donde hoy por hoy, digámoslo así, se ha masificado ya la formación criminalística a través de diferentes cursos y actualmente, por ejemplo, en el país se están desarrollando ya programas de maestrías en la parte criminalística con diferentes enfoques y matices a fin de consolidar y darle más opción y dinamismo a la gestión pericial en el ámbito judicial, tanto privado como del ámbito oficial. ¿Cómo es el tema del ejercicio de los peritos privados en Ecuador, Roberto? Todo el sistema integral pericial está reglado por lo que se llama una institución del Estado, el Consejo Nacional de la Judicatura. Este Consejo Nacional de la Judicatura es el ente rector, quien regula, quien regenta y sobre todo quien califica a los peritos en el territorio nacional. Para calificarse tiene que cumplir varios requisitos y sobre todo someterse a lo que establece una reglamentación que es el reglamento del sistema integral pericial del Consejo de la Función Judicial. Aquí pues nos encontramos todos los peritos en este registro a nivel nacional, tanto los públicos, en este caso de las instituciones oficiales del Estado, llámese Policía Nacional, Servicio Nacional de Medicina Legal, incluso peritos de Fiscalía que tienen su propio cuerpo, limitado, pero lo tienen. Y, lógicamente, los peritos particulares que nos desempeñamos ya en el ámbito privado. Pero todos
nos vemos abocados por norma a este sistema y sobre todo a cumplir con los lineamientos del reglamento del sistema integral pericial. Qué interesante. Solo como un tema colateral, porque sigue siendo problema en algunos países, te quería preguntar, ¿cómo se regula el tema de los honorarios de los peritos privados en los juicios civiles y de otras áreas, Roberto? Justamente, muy acertada tu pregunta, y todo esto está regulado en el reglamento. Hay una tabla de honorarios en donde, dependiendo la especialidad, la función judicial ha normado y ha regulado estos cobros, y de acuerdo a nuestra normativa y sobre todo en el marco económico, tiene una tabla de valores que, insisto, de acuerdo a la especialidad, pero más o menos, por darte un ejemplo de manera puntual, inicia con una media, el 50% de una remuneración básica unificada. La remuneración básica unificada es el salario que está en $400 aquí en el Ecuador. Entonces, lo mínimo desde donde inicia un trabajo pericial es con el 50% de la remuneración, que es $200. Y puede, de acuerdo a la especialidad, generarse hasta 5 remuneraciones básicas unificadas, y en casos muy excepcionales pueden superar, de acuerdo a la complejidad y a la cantidad o al volumen de trabajo pericial que se tenga que realizar. Pero, por ejemplo, más o menos para que tengas una idea muy particular y precisa, en cuanto a la pericia documental, es decir, documentológica, se tiene desde los 50% hasta 3 remuneraciones básicas unificadas. Qué interesante, Roberto. Mira, llegamos a la primera parte, tenemos que hacer obligatoriamente la sección de hoy recordamos a, déjame compartir mi pantalla para ubicar a este personaje de la pericia en documentos. Aquí me comentaste que recuperaste esto, creo que de un museo. Háblanos de este ciudadano y su importancia en la pericia en documentos en Ecuador. Estamos hablando de Jaime Alcides Durán Arias, coronel. Cuéntanos. Así es, justamente, estimado Raymond, esta fotografía la conseguí del INEPOL, que es el Instituto de Historia de la Policía Nacional. Tengo que referirme por respeto y consideración igualmente a su memoria, porque ya falleció, a mi coronel. Como miembro de la Policía Nacional, yo también tengo el grado y ostento el grado de coronel en servicio pasivo de la Policía Nacional del Ecuador. Entonces, mi coronel, escogí a él el día de hoy porque creo que es una persona que se ha destacado no solamente por su formación, y creo que históricamente en la institución policial definió un paso muy importante en el proceso del ámbito técnico pericial. Y es así que mi coronel nació el 14 de octubre de 1918, en junio de 1942, y obtiene una beca para estudiar y especializarse en Carabineros de Chile, y pues lógicamente da un cambio y un giro histórico a la parte de la investigación técnico-policial, y lógicamente desarrolla varios aspectos dentro de la investigación institucionalmente hablando. Pero no es hasta 1961 que él prácticamente sale de la institución. Nosotros le decimos, se da de baja o pide la baja para retirarse de la institución y pasar ya al ámbito privado. Y una vez que se separa de la institución, se dedica de lleno a trabajar en el área de criminalística, y específicamente en la especialidad de documentología y grafología. Así reza la parte histórica y del conocimiento de aquellos hechos que marcaron sus hitos en el ámbito profesional de mi coronel. Muchos de los jueces y abogados por muchos años lo catalogaron como uno de los mejores peritos del país. Posteriormente, insisto, han habido otros miembros de la institución muy destacados que han tenido trayectoria y han sido muy reconocidos dentro de la institución y de la función judicial, y que unos están, otros ya también han fallecido,
pero considero que el mérito de mi coronel es los varios libros que ha escrito y sobre todo la vinculación al ámbito de la docencia en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional del Ecuador, en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador, y también ha sido uno de los miembros socios fundadores de los egresados del Instituto Nacional de Policía. En 1941 escribió una obra titulada La ciencia y la investigación, por ejemplo. Eso es uno de los elementos que hay que destacar. En 1949 el servicio de patrullaje se llamaba el libro. En 1965 la identificación de escrituras. Este es uno de los primeros libros que tiene él y que, como te comentaba también, uno de nuestros directos amigos y presidente de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopía me pidió de manera muy particular le consiga las dos obras que tiene mi coronel Jaime Durán Arias. En 1977 escribió igualmente La criminalística y la utilización científica de la prueba material en la práctica forense. Y finalmente en 1985 el segundo libro de El examen científico de firmas. Y pues con esto considero que es uno de los personajes que debemos recordar dentro de la historia del Ecuador, que ha marcado un hito en el ámbito de la criminalística, las ciencias forenses y de manera particular en la parte del análisis de firmas. Fallece en Quito lamentablemente en el año 2000 y creo que esto resume de alguna forma, de manera muy particular, la trayectoria y la representación que ha tenido en el contexto de la criminalística, reitero, y específicamente con sus dos obras en lo que es el examen de científico de firmas y la identificación de escrituras. Qué interesante, Roberto. Es de verdad un honor haber contado con esta descripción, con esta biografía tan detallada, y en lo particular reconozco que no conocía su obra y fíjate que es muy prolífica, tocando diversos aspectos de la criminalística y temas policiales, por lo que yo creo que una reproducción o un ejemplar de estos debe estar al alcance de todos los miembros de CIPDO en el proyecto Biblioteca Alejandría. Quiero, antes de continuar, hacer una invitación a todos a inscribirse en las sextas jornadas de actualización, primera edición internacional y virtual de CIPDO Colombia. Vamos a hacer esta convocatoria porque este evento, aparte de yo haber participado en él, es uno de los mejores organizados en Iberoamérica. Va a ser el 15, 16, 22 y 25 de agosto de forma virtual, de 8 de la mañana a 12. Va a tener un costo de inscripción sumamente económico para todo lo que vamos a recibir de información. Además hay unos ponentes espectaculares. Está, por cierto, nuestro invitado de hoy es uno de los ponentes, Marcos Llaneto, argentino, Oscar Díaz de España, con quien tuve el honor de compartir otra charla virtual hace algunas semanas. Francisco Elías, otro de nuestros expresidentes de CIPDO Internacional, Eduardo Acevedo de México, Goyo Grábalos, Otto Rodríguez, quien no conoce a Otto, Raimundo Urcia de Perú, gran amigo, y por supuesto el non plus ultra Luis Gonzalo Velázquez Posada. Los temas van a ser sumamente interesantes. Aquí voy a hacer un resumen de algunos. Van a haber temas como la complejidad de las escrituras, herramientas metodológicas para su evaluación, patrones gráficos individuales de la firma manuscrita y el grado de variabilidad, metodología para la puesta en evidencia de la presión en los grafismos, no me lo pierdo, ya me estoy inscribiendo ya, investigación y reconocimiento de impresos clásicos. En el autor y perito Oscar Santana va con el estudio de testamentos hológrafos ante el nuevo panorama del COVID-19. Luis Gonzalo va a propósito de la mal llamada autofalsificación. En mi caso voy a hacer un aporte con un trabajo denominado Peritaje sobre firmas digitalizadas,
la nueva frontera del trabajo pericial. ¿Cuál va a ser tu tema, Roberto? El trabajo de la digitalización igualmente a través de los documentos de banco. Qué interesante. Que de verdad que la participación en este evento debería ser lo lógico, masiva, porque hay un cartel de lujo, como decían cuando hablaban de los toreros. Aquí, sinceramente, vamos a compartir y vamos a aprovechar estas circunstancias presuntamente adversas para reunir a todos esos ponentes maravillosos. La página para la inscripción por ahora es ciptointernacional.com. Allí dentro de poco va a estar disponible la información para el registro. Roberto, queremos que compartas con nosotros. Tú nos preparaste un material interesante y deberíamos comenzar, y luego vamos a nuestra sección de mi biblioteca, tu biblioteca. Vamos a darte las cámaras y vamos a poner vamos a hacer algunos ajustes acá y te damos para que puedas compartir. Yo voy a compartir, yo estaba compartiendo mi pantalla por error. Roberto, por favor, comparte la tuya y háblanos, vamos a ver tú lo que tienes para compartir con nosotros el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, Raymond. Bueno, en este tema, como habíamos conversado y un poco generando el esquema en la línea de la temática como es el análisis de los documentos en el Ecuador, considero que es importante un poco profundizar y topar ciertos matices relacionados con la pericia en documentos aquí en nuestro país. Y justamente uno de los temas que vamos a tratar en el Congreso, digamos en las jornadas de actualización de CIBO Internacional, tiene que ver con una de las problemáticas a las cuales nos vemos abocados peritos tanto del orden público como privado. ¿Y a qué me refiero? En los documentos de banco, sobre todo cuando nos toca periciar cheques. Entonces es una problemática que nos aqueja hasta el día de hoy, dado las regulaciones normativas que rigen al sistema bancario. ¿Y por qué? Porque físicamente los documentos, es decir, los cheques ingresan por cámara y pues hoy por hoy ya no se ya no se microfilman, sino se digitalizan. Y esa digitalización hace que hayan ciertas restricciones en el proceso de peritación. Entonces, todos esos temas son inherentes a nuestra realidad y a los problemas que nos vemos abocados todos los peritos, insisto, tanto desde la perspectiva pública de los organismos oficiales como del ámbito privado. Entonces, por eso creo que es también importante mencionar y señalar en este momento que vamos a topar la parte de la realidad nacional, la realidad ecuatoriana en cuanto al manejo de los documentos y al análisis pericial. Perfecto. Quiero iniciar y dejar con ustedes primero en esta imagen. Esta imagen me encanta porque es un microscopio Spencer para los amantes de la microscopía. De marca Buffalo de Estados Unidos, que apareció en la década de los años 40. Todavía existen estos en algunos lugares, y este es un microscopio que está en el estudio jurídico de un amigo mío, y que le dije, no te puedo dejar pasar por alto que no me regales una fotografía de este microscopio. Una belleza. Sí, sin duda. Y quiero también en este inicio dejarles a ustedes con algo que a mí me encanta, es una frase de Barbara Oakley, que es una escritora que se ha dedicado a investigar cómo aprendemos los seres humanos. Hay unas obras de ella muy interesantes y única, a mí me centra y me gusta la que es cómo aprendemos a aprender. Y básicamente rescaté una de las frases de ella que se ajusta a nuestra actividad sin duda alguna, y más en los tiempos actuales,
como tú señalabas, Raymond, la globalización nos hace que nosotros veamos desde otras perspectivas y de una manera integral, global, bajo ciertos elementos condicionantes que atañen a todos nuestros componentes y competencias de orden técnico. Entonces, me voy a permitir leerles. Si solo desarrollas experticia en una disciplina, puede que la conozcas muy profundamente, pero puedes quedar atrincherado muy intensamente en tu manera de pensar y no seas capaz de manejar nuevas ideas. Esto únicamente para la reflexión, cada uno de nosotros podemos interpretarlo, podemos desagregar y podemos visualizar aquellas palabras claves que nos permitan mejorar y, lógicamente, comparar lo que hacemos y lo que esperamos hacer. Qué interesante. Me he permitido plantearles desde una perspectiva general como un ámbito de preliminar dentro de la parte pericial y específicamente en cuanto a los análisis que dentro de la criminalística y las ciencias forenses se realizan. Y estos análisis tienen que ver básicamente en dos ámbitos muy puntuales y marcados. Ustedes pueden encontrar ahí la referencia y un poco profundizar, porque a veces, si bien es cierto, los conocemos, pero no los profundizamos de manera muy puntual. En este caso, me refiero básicamente a un análisis de tipo identificación, en donde lo que busca es determinar la identidad química o física de la evidencia mediante técnicas, sean estas cualitativas o cuantitativas. Y el otro que básicamente se circunscribe a la actividad del análisis de documentos y manuscritos, que es lo que realizamos nosotros, que es un análisis comparativo, es decir, establecer cuál es el origen de la evidencia y la relación entre dos muestras. Y dentro del ámbito comparativo o del análisis comparativo, nosotros tenemos igualmente dos componentes puntuales, uno de individualización y el otro de clasificación. El de individualización tiene que ver con la demostración del origen de la evidencia, que este puede ser único. Y en cuanto a la clasificación, es establecer cuál es la fuente que origina determinada evidencia. Entonces, como se puede ver en su contexto, los análisis periciales los circunscribimos dentro de este ámbito muy particular y bajo estas tipologías que nos permiten realizar el trabajo dentro del ámbito de la criminalística, las ciencias forenses y de manera muy especial y particular la documentología. Roberto, disculpa un segundo. Pareciera que yo hice una premonición a esa lámina porque tú y yo sabemos que yo la desconocía a la del autor anterior y tal vez pensando en tu multiplicidad de disciplinas, yo preparé una encuesta que hasta ahora no la habíamos hecho entre los participantes, y la voy a lanzar y la pregunta ¿es usted perito en otras materias? Es una respuesta de selección múltiple, donde es sí o no, o más de una especialidad. Las respuestas son anónimas, así que no se preocupen, lo que queremos es tener una idea de cuántos tenemos más de una especialidad forense. Voy a lanzar la votación, evidentemente los que están en el canal de YouTube van a ver posteriormente los resultados. Sí, continúa por favor Roberto y luego exponemos los resultados de la misma. Por supuesto, muchas gracias Raymond. Ok. Sigue, continúa con tu exposición, Roberto. Okay. De acuerdo a lo que habíamos mencionado ya de manera inicial, respecto del reglamento del sistema integral pericial de la función judicial aquí en el Ecuador, nos establece de manera puntual las obligaciones, los roles, los deberes, las limitaciones que tenemos nosotros los peritos en el ámbito nacional. Y básicamente me voy a referir a estos dos artículos que refieren al contenido del informe pericial. Y ustedes al final pueden ver el enlace, si es que por alguno de ustedes tiene curiosidad o le interesa, puede ingresar a través de este enlace a la función judicial y en donde pueden observar el formato que está vigente del sistema del informe pericial aplicable aquí en el Ecuador, ¿no?
Voy a tratar de compartirlo por el chat. Continúo. Ok, perfecto. En el contenido del informe pericial nos señala el artículo 21, en donde muy sucintamente esboza estos 4 numerales. Una parte de antecedentes en donde se delimita el objeto del peritaje. En un segundo componente o apartado, las consideraciones técnicas o metodología a aplicarse. Y aquí se debe muy brevemente explicar cómo se aplican los conocimientos especializados de una profesión, arte u oficio al caso o encargo materia de pericia. En un tercer epígrafe, en la parte de conclusiones, se procede a emitir la opinión técnica o conclusión. Se prohíbe todo tipo de juicios ambiguos, juicios de valor, solamente se justifican y se aceptan juicios de hecho en función de el trabajo, la metodología, los resultados y sobre todo la conclusión que debe ser materializada sin ningún tipo de ambigüedad. Y en el numeral 4, la inclusión de documentos de respaldo, anexos y explicación de criterios técnicos. En los documentos de respaldo, pues lógicamente nos referimos a aquellos que nos sirven como base de nuestro análisis y también aquellos que obtenemos del análisis realizado a cada uno de los documentos de acuerdo al objeto pericial. En estos incluyen lógicamente e indefectiblemente las fotografías. Y aquí es un tema que yo lo traté hace unos días atrás en el Congreso de Folclore de Chile, sobre la relevancia y la importancia de la imagen digital en los análisis de manuscritos. Entonces, aquí todos estos documentos, todas estas directrices tienen que ser observadas por nosotros los peritos con el propósito de cumplir no solamente la parte regulatoria y mandatoria, sino también cumplir con aquel encargo que desde la perspectiva técnica de competencia del perito, es decir, en función de su formación, de su experiencia, de su habilidad y destreza para poder utilizar los elementos de análisis, las herramientas, los equipos, podamos hacer nuestro trabajo con cierto grado de certeza y garantía en función de las actividades desarrolladas e implementadas. ¿Quieres comentar lo de la votación? Raymond. Gracias, te voy a contratar como coanfitrión. Estás muy pendiente. Aquí estamos compartiendo los resultados. 50% de los presentes sí tienen otra especialidad, 32% no, y 32% con más de una especialidad pericial. Aquí esto queda como una estadística interesante que la vamos a utilizar a futuro. Continúa, Roberto. Perfecto, gracias, Raymond. Entonces, en esto, como les decía, es importante contar con todo el material de respaldo, todos los elementos que sustenten el trabajo técnico pericial. Y ahí pues ustedes pueden ver tranquilamente las fotos, láminas demostrativas, copias certificadas, documentos, grabaciones de audio, de video y otros, porque esto se aplica a todas las áreas del saber pericial, con explicación clara de cuál es el sustento técnico o científico para obtener el resultado o conclusión específica. El artículo 22, sobre el contenido de las aclaraciones y ampliaciones, porque ustedes saben muchas de las veces, en un informe pericial, uno como perito responde al objeto de pericia que materializa o matiza la autoridad judicial, o en este caso nosotros lo solemos llamar los operadores de justicia en el caso ecuatoriano, y pues se da respuesta, pero muchas de las veces alguna de las partes solicita una aclaración o ampliación a algún punto del procedimiento, de la metodología o de las conclusiones de manera particular. Entonces, en el reglamento, en este artículo, de manera taxativa, establece que es una obligación del perito responder a estos requerimientos ordenados por la o el funcionario judicial. Entonces, estos son los dos artículos que me permito rescatar y descatar dentro del ámbito de la aplicación de este reglamento del sistema integral pericial.
Y finalmente, en el pie de la diapositiva, dejo con ustedes este enlace que creo que ya Raymond lo compartió, para que si alguien... Así es. Ya está tanto en Zoom como en YouTube. Perfecto. Si alguien tiene la curiosidad, puede ver cómo está estructurado y es así como nosotros manejamos. Algo adicional que es importante también señalar, de la mano con la escala valorativa de los honorarios, es decir, con aquella tabla de honorarios profesionales que fija este reglamento, es que todos los informes periciales a nivel de perito privado, es decir, particular, tiene que adjuntarse la copia de la factura debidamente notariada. Ese es un requisito que sí o sí se debe cumplir, no es discrecional, por lo tanto es obligatorio y es importante estos temas para poder evitar ciertos comentarios que a veces dentro de las etapas del juicio y en la presentación de la sustentación y la fundamentación del informe pericial suelen hacer algunos abogados, ¿no? Me imagino que será temas de impugnación con Exacto. el monto y la cuantía Exactamente. Y el tema de los gastos. Ajá, correcto, eso es correcto, estimado Raymond. Como hemos visto, en concordancia con la temática, la importancia de la prueba pericial, pues tiene que ver con una actividad procesal. O sea, la prueba pericial, sin duda alguna, es una actividad procesal desarrollada en virtud de un encargo judicial de la autoridad que corresponde, que desconoce y que necesita el auxilio de una persona con conocimientos especiales, con conocimientos específicos técnicos, para poderle dar y prestar apoyo al tema de litigio y con eso generar elementos que sean sustentables para la admisión y generar convicción en la autoridad judicial. Pues como sabemos, y no es desconocido para nosotros, que el objetivo de la prueba pericial es establecer la causa de los hechos y el efecto del mismo, a fin de que se establezca la forma y circunstancia de cómo se cometió el hecho delictuoso. Esto desde una perspectiva amplia y que tiene relación con la verificación de los hechos que se requieren esos conocimientos técnicos, artísticos o científicos por parte de esta persona que todos lo conocemos y se denomina perito. Asimismo, el objeto pericial suministra las reglas técnicas o científicas basadas en la competencia del perito. Ya hemos señalado de manera muy general y específicamente me referí a la competencia del perito como aquella área muy particular que reúne 4 criterios que son sustantivos a la hora del trabajo técnico pericial, como es la formación, la educación, lógicamente, dónde se formó el perito, qué es lo que ha hecho el perito, porque claro, hay peritos que se formaron o nos formamos y asistimos a un curso, a 2 cursos, pero no tenemos esa capacidad a lo mejor de seguir formándonos, de seguir perfeccionándonos, de seguir adquiriendo aquellas nuevas competencias dentro del ámbito pericial. Igualmente, las habilidades y destrezas como para poder utilizar aquellas tecnologías, aquellos dispositivos, aquellos equipos que nos son de utilidad y de auxilio para el trabajo técnico pericial. Para una mejor apreciación de aquellos hechos por parte del juez. Y aquí básicamente vamos a entrar en una actividad muy particular respecto del contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos como peritos en el área de documentos. Roberto, te tengo una pregunta. Claro. Y es la siguiente. Vistas las consideraciones anteriores, te quería preguntar sobre el tema de la aplicación del método científico en determinadas áreas. El Código colombiano habla de que el método debe ser validado, probado, conocido, publicado previamente. La aplicación de criterios de valoración de lo que es el método aplicado por el experto, cómo se maneja en el Ecuador, evidentemente es un tema de valoración del juez, pero si está regulado de alguna forma o simple y llanamente es una interpretación de lo que es la ciencia y de lo que es aceptado, por ejemplo, los métodos aplicados oficialmente.
Justamente, como tú lo señalas, en el ámbito normativo como tal, no existe en el país. Todo eso recae en la sana crítica y la valoración del juez al momento de la exposición del perito. Por eso es importante considerar que algunos abogados y sobre todo las autoridades dentro de los ejes de control y las entidades de control, como por ejemplo la función judicial dentro del ámbito pericial, desarrollaron este reglamento con el fin de regular de alguna manera aquellas actividades que antes no estaban reguladas y que de acuerdo a la formación de los peritos se emitían incluso los informes periciales. Por ejemplo, los que nos hemos formado en instituciones que devenimos o salimos de policía, pues tenemos una metodología y ahí vienen las diferentes escuelas. ¿Dónde me formé? ¿Cómo yo aprendí? ¿Qué metodología utilicé? ¿Qué metodología estoy aplicando y qué método en sí estoy aplicando? Una de las actividades que me encuentro desarrollando actualmente, y no de hoy, sino desde hace algunos años atrás, es justamente generar varios criterios de orden técnico aparejado con normas internacionales, como son las ISO. Ustedes conocen que la ISO es una organización de estandarización internacional que da lineamientos generales, ¿sí?, que sirven a las instituciones y a las entidades que realizamos trabajos periciales. Y dentro del ámbito principalmente técnico forense, existen dos que se adecúan perfectamente al trabajo que nosotros realizamos, sin importar el tamaño de la organización, ni tampoco los recursos que tenga la organización. Por el contrario, lo que busca es, de alguna manera, estandarizar el procedimiento para minimizar aquellos sesgos que induzcan o conduzcan a un error, a una incertidumbre que no haya sido cuantificada o estimada. Entonces, ¿a qué normas me refiero? A la 17025 y a la 17020, que son para inspecciones. Entonces, el procedimiento dentro de esto nos permite desarrollar estas actividades. Y como tú también lo conoces, Raymond, hay instituciones de corte académico a nivel internacional, como por ejemplo la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, la Academia Americana de Estudios y Ciencias Forenses, la red de institutos de ciencias forenses de Europa, en donde, y otras más, ¿no? NIJ, puede estar igualmente, se me van algunas, pero el punto es que a través de estas organizaciones hay grupos de trabajo que se han conformado de instituciones, de expertos, como por ejemplo Interpol, ¿no es cierto?, que ellos desarrollan ciertos estudios para llegar a estandarizar ciertos procedimientos, ciertas guías que nos sirven, como su nombre lo indica, de guía para nosotros desarrollar nuestro trabajo. Y ahí está el éxito de la validación de los métodos. ¿Por qué? Porque cuando hay una libertad en la utilización de la metodología, por ejemplo, nosotros aprendimos, los que nos hemos formado en Chile, en Argentina, en el análisis de los documentos, en la parte teórica, en la parte práctica de nuestros inicios, lo desarrollamos a través de lo que se conoce como el método del sistema escopométrico, ¿verdad? Claro. Pero sabemos que hay muchos otros más, y hay escuelas, hay trabajos que se han desarrollado, hay procedimientos técnicos también que se han desarrollado, y en estos diferentes ámbitos en donde se establecen esas directrices que pueden ser aprovechadas, que pueden ser definidas, que pueden ser utilizadas por el trabajo que realiza un técnico en las diferentes áreas. En consecuencia, para cerrar esta parte de tu pregunta, pues lógicamente el método aquí en el Ecuador no está regulado, sino por el contrario es abierto y se presenta al momento de la etapa del juicio, en la audiencia, cuando el perito es sometido al interrogatorio y al contrainterrogatorio en la defensa, o más que defensa, en la explicación y exposición de su trabajo pericial. Roberto, nos llegó la hora de la sección de mi biblioteca, tu biblioteca. ¿Qué tienes por ahí en tu arsenal o cuáles son tus libros
Sí, me voy a permitir ubicar en la última diapositiva que yo Ajá. lo tenía planteado y que quiero dejar en ustedes estos tres libros que yo sugiero y que también los utilizo, ¿no? Ustedes pueden ver ahí el Tratado de Documentoscopía de la falsedad documental, el análisis de textos manuscritos y alteraciones documentales, y también el último, digo el último porque es el que dispongo actualmente, el Tratado de Grafística y Documentoscopía, que son en 2 volúmenes, 1 y 2. Es una recopilación o una compilación de diferentes temas muy interesantes, muy ilustrativos y sobre todo que recogen todos aquellos elementos que un perito debe conocer en cuanto a las técnicas de análisis que hoy por hoy existen para resolver las distintas interrogantes periciales que se practican y que nos plantean como reto las autoridades judiciales. Qué interesante. Yo voy a poner el mío, mi biblioteca. Hoy elegí para compartir con ustedes instrumentos de escritura manual y sus tintas de la querida Magdalena Escurra y Goyo Grábalo, que es uno de los ponentes del evento CIPDO. Viene en 2 tomos, es de editorial La Roca y forma parte de mi arsenal técnico científico. Esperamos, si Magdalena está viendo estos programas, le mandamos un abrazo, muchísimos cariños, nos hace muchísima falta. Pero Roberto, tenemos que volver contigo porque tú tienes unas cantidad de láminas ahí que yo tuve la oportunidad de verlas por adelantado, me las pusieron, no nos queremos perder nada. Muchas gracias, Raymond. Ok, entonces les decía que en el contexto del análisis de lo que nos atañe de documentos, podemos especificar que las escrituras a mano han sido uno de los cometidos más encomiables de los especialistas en documentos, y eso de larga data, ¿no? Y eso por historia, por ancestro, conocemos lo importante y desde sus inicios el que ha tenido el análisis de escrituras. Estas técnicas de análisis también han ido de la mano con un avance y desarrollo evolutivo de la fotografía, especialmente la fotografía digital. Pues, como sabemos, la fotografía ostenta un carácter ilustrativo, demostrativo y que lleva a fundamentar el trabajo que realizó el perito en una determinada actividad o encargo de análisis pericial. Esto, pues, tiene que también o está ligado o enlazado a la validez y la fiabilidad de los resultados, que son términos vigentes que se hallan íntimamente ligados a la prueba pericial. Uno de los cometidos importantes es que hoy por hoy todo tiene que dejarse descrito de una manera secuencial. Justo un poco evocando y haciendo mención a lo que establecen estas normas ISO. Dentro del ámbito del análisis pericial en un procedimiento bajo un proceso sistemático o una sistémica técnica, pues tenemos que generar resultados. Y esos resultados muchas las veces nosotros lo hemos ido manejando sistemáticamente en nuestra cabeza. Es decir, sé qué tengo que hacer, qué tiempo tengo que esperar para obtener algo, o simple y llanamente posicionar el microscopio con una fuente de iluminación o de excitación externa para obtener un resultado, o ir viendo qué resultados puedo obtener con determinada incidencia, con determinada fuente lumínica en determinada longitud de onda, con determinado filtro, ¿ok? Pero, ¿cómo busco la repetibilidad? Si es que no encuentro una imagen que me describa lo que yo hice. Y como abogado en libre ejercicio puedo cuestionar esa actividad, puedo cuestionar ese informe pericial, porque a veces las imágenes que se presentan son solamente imágenes que no describen nada ni ilustran nada. Entonces, a efectos de cumplir con estos 2 requisitos que son importantes dentro del contexto
de un sistema de gestión de calidad, que es la validez y la fiabilidad. Y esto también está asociado a dos elementos fundamentales, que es la repetibilidad, ¿sí?, y la reproducibilidad. Esos son elementos que hoy por hoy tienen que cumplirse bajo el rigor técnico de la prueba pericial y los nuevos paradigmas forenses dentro de lo que es la prueba pericial. Estamos de acuerdo. Y de acuerdo a esto, pues básicamente nos centramos en los elementos, o digámoslo así, los ejes periciales al cual nos vemos abocados comúnmente, como es el tipo de alteración que se ha realizado y si existen elementos de autenticidad o falsedad en determinado documento o en determinado escrito. Igualmente, identificar la autoría de un escrito o una firma. Por otro lado, otro de los elementos a los cuales nos vemos abocados es determinar cómo se ha realizado la acción dolosa. Y finalmente, examinar el estado del escrito y el soporte. Y ahí, pues, necesaria y forzosamente tenemos que echar mano de las técnicas de análisis, sea, por ejemplo, microscopía, sea cromatografía o sea espectroscopía, para poder dar respuesta a aquellos encargos y que la autoridad judicial demanda de nosotros. Frente a esto, muy brevemente, voy a referirme a los criterios técnicos de la imagen digital, que hoy por hoy es impensable, es inconcebible que un informe pericial no contemple una imagen. Y más que nada, gracias a la tecnología, a ese avance, a ese desarrollo de la tecnología, pues es impensable que no exista un dispositivo, un equipo que no implemente una imagen digital o un dispositivo para obtener imágenes digitales. Entonces, estos criterios tienen que reunir igualmente que la fotografía convencional o tradicional, como normalmente lo solemos llamar. Y aquí tiene que ver básicamente con el objetivo, la iluminación, el color, la exposición, la sensibilidad y la resolución en cuanto al manejo de la imagen digital a través de estos dispositivos digitales como es una cámara digital. Y pues lógicamente esto está evidenciado y soportado por los principios de la reflexión de la luz, sobre la cual existe una fuente externa que es inherente a la acción y operación de la cámara y en la cual pueden haber varias fuentes de luz. Sabemos igualmente que el ojo humano no es capaz de percibir todas aquellas señales luminosas y por lo tanto requerimos del uso de ciertos instrumentos y equipos que nos apoyen para hacer visible aquellas cosas que el ojo humano no puede ver. ¿Qué criterios prácticos tenemos relacionados o se enlazan con la imagen digital? Pues simple y llanamente que aquellos criterios tienen que soportar el estado de las cosas. Es decir, yo tengo que demostrar en qué estado estoy recibiendo las cosas según sea necesario y, lógicamente, qué procesos fueron sufriendo, si sufrieron cambios o no sufrieron cambios en el soporte, en el documento o en la manuscritura que se haya trasladado o que se haya analizado. También esos criterios prácticos obedecen a perpetuar las condiciones del elemento o objeto del análisis, reseñar las características individualizantes y los aspectos relevantes, como la explicación que sea fácil o difícil, compleja o menos compleja. A veces aquellos elementos que nosotros de primera mano o en esa primera vista o en ese primer aire señalamos o catalogamos como simples, a veces nos resultan un verdadero dolor de cabeza por la complejidad del análisis que vamos a efectuar y también aquellos elementos que encontramos durante este análisis. Ilustrar los hallazgos técnicamente es otro de los criterios prácticos de la utilización de una imagen digital que son interesantes al juez, porque recuerden, el juez, el fiscal, el defensor público, muchas de las veces no están a nuestro lado. Y digo muchas de las veces porque hay ocasiones que sí, el fiscal en ciertas ocasiones o un defensor público, a mí particularmente en mi experiencia me ha tocado trabajar en un par de casos
con fiscales, con defensores públicos y pues demostrarles a través de las imágenes los hallazgos en determinada instancia o en determinado análisis como tal. Ofrecer un contexto claro de los elementos asociados al objeto de la pericia, por supuesto. Eso es uno de los criterios fundamentales que tienen un valor no solamente demostrativo, sino también ilustrativo a fin de consolidar el estudio y sobre todo visualizar aquel ojo que no puede ver junto con nosotros, pues a través de la fotografía pueda posicionarse y pueda visualizar objetivamente el hallazgo que el perito lo hizo o determinó. Pero también dentro de estos procesos hay que considerar aquellos aspectos que están o son inherentes a no solamente la obtención de la imagen, sino también al almacenamiento y a la conservación. Y para ello también se requiere un procedimiento definido con el propósito de darle cumplimiento técnico a los principios de cadena de custodia. Muchas de las veces la cadena de custodia queda en segundo plano, pero en ciertas instancias y bajo el condicionamiento del encargo pericial, pues yo al menos considero que es sumamente trascendental. Y a ello pues nos vemos abocados con el propósito de generar un procedimiento establecido para el almacenaje, el archivo y la disponibilidad de esa información. Y aquí me voy a referir de manera puntual a una norma internacional que también me gusta y la manejo respecto de lo que es el análisis y el manejo de información, la seguridad de la información. ¿Y por qué? Porque uno de los aspectos en los que hemos venido trabajando con un grupo de profesionales de la mano con quien les habla, hemos visto la necesidad hoy por hoy que toda la información está al alcance de un clic. Y esa información también puede verse afectada o amenazada al alcance de un clic. Entonces, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, en nuestros equipos de laboratorio tenemos un procedimiento establecido para asegurar y garantizar que la información no vaya a ser violentada, vulnerada desde ninguna perspectiva? Porque recuerden, nosotros manejamos información más que valiosa de muchos casos valiosos. Y nadie esté exento de un ataque, de una intrusión no autorizada, de una vulneración y sobre todo de pérdida, extravío o mal uso de esa información. Entonces, aquí hay que generar un esquema muy importante y tú que también estás en el tema digital, Raymond, no me vas a dejar mentir, la familia de las normas ISO, la 27001, 27002 y 27005, nos permiten trabajar en esto y donde básicamente busca la seguridad, la disponibilidad y sobre todo la confidencialidad. Entonces, esto también se aplica plenamente a la parte técnico-pericial y que muchas de las veces nosotros le dejamos al lado. Y cuando nos pasa, bajo el paradigma de decir, a mí no me va a pasar, a cualquiera le puede pasar menos a mí, pero cuando nos pasa a nosotros, ahí nos vemos abocados a un gran problema. Importantísimo, te comento rapidito que yo hace poco perdí información en un disco duro que tenía información de los 2 últimos años. Si no hubiera tenido respaldo, imagínate. Así es. Y sobre los criterios explicativos de una imagen, pues básicamente una imagen digital en el contexto práctico se constituye una evidencia. Es lógico y es una evidencia objetiva que se debe tener en cuenta ciertas características. Una imagen debe ser presentada sin retoques. Debe ser subtitulada al pie de foto. Debe ser reseñada o señalar o rotular con flechas indicativas lo que se está generando, lo que se pretende demostrar. Debe ser nítida y capaz de reproducir exactamente lo que el experto está visualizando. Debe representar dimensiones proporcionales y no existen dimensiones, o sea, en el ámbito pericial no hay una dimensión estandarizada que nos diga así se debe presentar, porque todo depende de la especificidad o las características técnicas en las cuales se encuentra el equipo, el software, que utiliza un dispositivo de captura de imagen. Pero, por ejemplo, ese es un tema que estoy investigando para ver dentro del ámbito pericial cuál es la mejor dimensión. No hay.
Y si alguien sabe, le agradecería que me diga y dejo de investigar esto. Okay. Bueno, un punto que nos queda de tarea. Ajá, exactamente. Debe mostrar una correspondencia estricta entre el objeto fotografiado y las reproducciones, entendiéndose como reproducción aquella que se saca copia de algo, sea una imagen, sea un texto o sea una reproducción sonora, ¿no? Y que se requieren en las actividades procesales. Aquí, por ejemplo, para los colegas y amigos ecuatorianos que están en la sala, es importante tomar en consideración que lo que yo les decía, a mí nunca me ha de pasar. Alguna vez, bajo la ley de la información es pública, ¿no es cierto? Y en las consideraciones específicas, si yo estoy involucrado en un proceso como tal, yo tengo derecho a solicitar la información que dentro del proceso sea inherente a mis actividades. En este caso, la parte pericial no escapa a esto. Entonces, por eso es importante que la imagen digital sea tratada como tal, con las seguridades del caso, y por ejemplo, nosotros como peritos sabemos que en un análisis pericial, en buen romance, yo puedo fotografiar o puedo realizar fotografías de un tema particular, de un trazo, de un análisis, de una fracción, de un segmento, de un trazo, hasta 40, 50, o sea, no hay un límite, ¿verdad? Pero yo los 40 o 50 imágenes digitales o las fotografías digitales, yo no los utilizo en el informe pericial. Las utilizaré 2, 3, 4, 5, dependiendo del caso y lo que yo quiera demostrar, ¿verdad? ¿Qué pasa con las otras fotografías? ¿Qué pasa si es que yo en esa secuencia yo identifico alguna situación o yo puedo requerir dentro de un proceso esa información? Entonces, todos estos elementos son importantes considerarlos porque la imagen es la retina del científico para el propósito y la demostración de los hechos, y la imagen digital representa uno de los procesos técnicos científicos más ingeniosos y resulta un verdadero testigo mudo de lo que el perito está realizando. Bajo estas condiciones son importantísimas considerar aquellos valores como son la honestidad profesional y el cumplimiento de los requisitos técnicos. Las técnicas de análisis en manuscritos, básicamente tenemos 3, ¿no es cierto? Y esto, por ejemplo, lo corrobora y lo hemos discutido con un amigo en común, que es Oscar Díaz Santana, ¿no? La microscopía es una de las más antiguas, data del siglo XIX, y pues básicamente tiene una aplicación enorme dentro de nuestro ámbito. Las técnicas espectroscópicas empleadas también en papeles y tintas, sobre todo a través de el análisis de ciertos compuestos, y las técnicas cromatográficas, que son la separación de compuestos, y específicamente en aquellos que son mezclas complejas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, retomo igualmente a lo señalado de nuestro querido amigo Oscar Díaz, que las técnicas de microscopía aplicadas al análisis de la escritura a mano, sobre todo, se circunscriben en estas 4, ¿no? Sí, sobre todo. Y las técnicas de iluminación son las que están acá. Yo les decía el siglo XIX, es del siglo XVII la invención del microscopio que nace con la medicina. Y desde esa época, el primer microscopio, a la fecha actual tenemos microscopía electrónica de barrido, que son una de las microscopías más sensibles, más complejas, más precisas y no son destructivas igual. Vamos a ver unos ejemplos de imágenes digitales que van aparejadas a los informes, ¿no? Este es un contrato, como ustedes pueden ver, en donde por la coloración se presentó en un momento dado como un documento antiguo que databa de 1995. A 2017 tenían ya algunos años, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que yo me hice cuando yo observé, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué se presenta así? ¿En qué, cómo estuvo almacenado? ¿En dónde estuvo archivado? Había humedad.
cosas de esa naturaleza que a veces a los peritos en los procesos de formación propios nos dicen el perito tiene que abstraerse de cualquier pregunta de contexto, pero en el paradigma actual, la información de contexto no acorta pasos, nos da luces para poder aplicar la metodología que se adecue al objeto pericial. Y aquí ustedes pueden ver un tipo de impresión, ¿no es cierto? Y también un texto en el cual se utilizó máquina de escribir, ¿verdad? Entonces, a simple vista ya se identificó estas variaciones, una firma que por las características que ustedes pueden ver en la firma, ¿no es cierto? Lenta, presión en ciertas instancias, pero más allá de eso, lo que me llamó mucho la atención de primera mano era la coloración que presentaba. Y era una coloración de papel craft más o menos, asemejándose a papel craft. Pero claro, se veía esas máculas que nos deja la impresión de chorro a tinta o la presión como se conoce como inkjet, ¿verdad? Entonces, vista a microscopio de 10X, vimos ya cómo se presentaba esta coloración y las máculas de la combinación de los colores, ¿no es cierto? Magenta, amarillo, azul, ¿verdad? Y con un aumento un poco mayor ya podemos identificar. Y así vamos viendo varios detalles y entonces ahí se rompe con la hipótesis de que este documento es antiguo o es moderno. ¿Hace cuántos años estuvo almacenado? Este contrato, que era un contrato laboral, ¿efectivamente data de 1995 o fue hecho de reciente data? Todas esas interrogantes, todas esas cuestionantes son las importantes que tenemos que responder a la hora de. ¿Y cómo no presentar esto a la autoridad judicial que requiere esa ilustración y esa demostración, en donde las teorías, tanto de defensa como de la parte acusadora, pues se sustentan, se desvanecen, se debilitan, se cuestionan, etcétera, etcétera, etcétera? Con una foto así te puedes presentar sin el dictamen. Sí, exactamente. Aquí tenemos otro caso que es de una entidad financiera, aquí se le llama una mutualista, en donde una persona interna trabajaba ahí y tenía autorización para realizar ciertas transacciones. Y una persona, pues lógicamente inescrupulosa, aprovechó de eso y con falsificación de firma utilizaba las papeletas de retiro de dinero y se beneficiaba de esos dineros. Ustedes pueden ver el material manuscrito dubitado versus el manuscrito indubitado, pero aquí, por ejemplo, si no me equivoco, solamente en las ilustraciones de esta material dubitado eran como 45 y había un total, era un monto significativo con esas 45 papeletas de retiro. Pero lo interesante y que quiero ilustrar aquí y dejar en ustedes es básicamente, ¿no es cierto?, esa secuencia y esa diferenciación propia en la falsificación, pero la diferenciación en el movimiento gráfico y en la forma, en el desenvolvimiento y proyección también de los trazos en cada una de estas. Todas estas, las imágenes pequeñas, son del material cuestionado, de las diferentes, de las 45, ¿no? Y las 45 eran diferentes. Pero claro, en la institución nadie se percató de eso. Y acá podemos ver en la parte de abajo, ¿no es cierto?, el cuerpo de escritura que se tomó a la persona afectada y pues lógicamente al proceso que corresponde. Aquí tenemos imágenes digitales con un tipo de aumento, estos son con microscopio estereoscópico trinocular, en donde vemos los trazados solamente para efectos de ilustración, tipo de tintas de diferentes elementos de escritura, con bolígrafo de diferentes colores, tinta líquida en el C, y acá al final pues
miren, a veces se presentan así los documentos, que es una escritura a mano reproducida por una impresora de chorro a tinta, en donde lógicamente las condiciones y el material eran complicadas, pero esto se decía que era una copia certificada del original, ¿no? Igualmente, en la microscopía, como ustedes pueden conocer, de hecho sabemos que los lentes de convergencia y divergencia nos permiten una vista aumentada y poder identificar ciertos elementos importantes que de pronto lo podemos visualizar, pero no con el detalle que nosotros quisiéramos en el momento del desplazamiento del elemento escritural. Análisis de manuscritos a través de los diferentes equipos. En este caso, tú tenías, y vi en una de las presentaciones, Raymond, que tú tienes el BSC de Foster and Freeman. Entonces, bueno, este es uno de los equipos que se utiliza y que, bueno, normalmente está anclado a las instituciones o entidades del sector público, principalmente por los costos, pero también hay laboratorios privados que tienen este tipo de equipos y son de mucha utilidad. Ahora, aquí yo, por ejemplo, destaco y rescato algo. Lo importante de esto, como alguien me decía, no es los equipos, sino el saber utilizarlos. Por supuesto. El explotar al máximo el equipo. Y esa es la ventaja cuando se tiene la competencia y la habilidad para el desarrollo y el trabajo de estos. No quiero hacer propaganda a ninguna marca por el estilo, sino únicamente referirme a la imagen de dónde se obtuvo y cómo se obtuvo, ¿verdad? Y este es el equipo que se obtuvo. Y hoy por hoy esto se puede suplir con tecnologías un poco más simples hasta cierto punto, pero que también tienen limitaciones. Este es un ejemplo. Hace unos días atrás, un colega argentino presentó en el Congreso de Colcrim un trabajo muy interesante en el manejo y análisis de tintas, y sobre todo las tintas de gel en diferentes instancias, y esta es una tinta igualmente de gel borrable por fricción. Si nosotros nos fijamos en esta parte de acá, vemos un remanente de la tinta, ¿verdad? Y acá las palabras para efectos del ejemplo son señor, señor. Una incidencia de una fuente de excitación de luz ultravioleta, tenemos una respuesta espectral a 365 nanómetros, ¿verdad? Y en donde podemos visualizar claramente el texto que aparece sin necesidad de ninguna otra actividad. Ahora, si quisiéramos nosotros a esta tinta, de acuerdo a las especificaciones y de fábrica, a 65 grados centígrados, si aplicaríamos calor, es decir, con una plancha, esto se volvería visible, se regeneraría. Pero igualmente, si es que queremos desaparecerlo sin fricción, pues lo introducimos en una temperatura menor a 15 grados y también se vuelve a desaparecer. Y aquí tenemos en este ejemplo, por fines didácticos, un poco ampliar la imagen de esta palabra que está aquí, con filtros igualmente, en el caso de la figura de la imagen de la letra C, es un filtro naranja en luz visible de 500 nanómetros, y acá también con luz oblicua nada más, en donde se ve la impresión y hasta cierto punto la fricción de la acción de la goma de borrar del propio elemento escritural. Igual, acá este tipo de imágenes que a lo mejor para algunos resulte novedoso, a otros no, pero la idea es que, como estamos hablando de estas imágenes que son necesarias para la ilustración de la prueba pericial en los documentos, pues es coherente con el trabajo a través de la reflectancia difusa, que corresponde a una mezcla de los componentes, ¿no es cierto?, de la tinta y el papel bajo el espectro de luz ultravioleta, con igualmente una fuente de excitación en una longitud de onda, y tenemos la respuesta en este campo. No hay boli. Acá tenemos algunos trabajos que también se han hecho y en función de la variación de la firma.
y la evolución también de la firma, dado el tema del tiempo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la teoría, los presupuestos teóricos y doctrinarios de diferentes autores en diferentes instancias, pues lógicamente nos marcan que nosotros debemos tener o cumplir ciertos principios de análisis para que los resultados sean idóneos. ¿Y a qué me refiero particularmente? A la coetaneidad de los manuscritos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no tenemos o dista mucho? Tenemos que no cumplir con esos principios, se tiene que cumplir, se cumplen a medias. ¿Qué se hace ahí? Entonces, esos son temas de reflexión que muchas de las veces nosotros tenemos que visualizarlos en su real contexto con el propósito de cumplir con el encargo pericial, pero sin sesgar ni tampoco dejar en la indefensión a las personas. Y por ello hay que analizar otros elementos dentro del contexto y sobre todo obtener información de contexto que nos permitan hacer nuestra labor y cumplir con el encargo como corresponde. Y para ello tenemos que ver, por ejemplo, por la evolución, el aumento de la velocidad, si ha habido alguna modificación de orden psicológico, si ha habido alguna afectación en la persona, cómo están las trayectorias y los desplazamientos, si hay un cambio de dirección, si hay una simplificación morfológica de los trazos. Y ustedes pueden ver aquí en estas dos imágenes, ¿no es cierto? Y antes de dar el siguiente clic, este es de una institución en donde registro civil obtenemos, y este es un cuerpo de escritura. Esta fue digitalizada, ¿ok? A 600 dpi, y pues lógicamente esta es una imagen fotográfica digital que está en el orden igualmente no me acuerdo cuántos megapíxeles era, pero bueno. En este sentido, pues vemos que sí hay unas variaciones, y claro, las variaciones son obvias en función de ¿qué? Del tiempo, la data, en qué fecha se obtuvo la una y en qué fecha se materializó la otra. Y aquí vemos cuántos años de diferencia hay, pero mantienen o no mantienen las consistencias, mantienen o no mantienen aquellas particularidades de manera general y a priori sin entrar en los detalles y con las limitaciones propias de. Entonces tenemos que ver todos esos elementos y esos detalles que nos permitan llegar a hacer nuestro trabajo desde esa perspectiva objetiva, sin perder el horizonte y abonando con la información objetiva, con información en contexto de qué pudo haber ocasionado, qué pudo haber pasado en esta distinción de data de manera particular. Aquí a lo mejor alguien se va, este es un trabajo que se hizo hace muchos años en el laboratorio de criminalística de aquí de Pichincha, y básicamente se nos presentó un contrato, este era un contrato de arrendamiento de un local, y pues veíamos similitudes, pero increíbles, ¿no? Increíbles. Y si ustedes se pueden percatar, hay una técnica de superposición, ¿no es cierto?, con luz transmitida, para poder visualizar y poder matizar aquellas similitudes que se encontraban en esa época. Y pues se logró determinar que era un calco, sin duda alguna, en los dos documentos. Este es un tema muy interesante que apoyé en un proceso. Nos llegó así las imágenes, ¿ok? Tal cual. Y nos pedían que se realice un análisis de el texto y la manuscritura que está sobre el testado que aparece ahí en el líquido corrector, tanto en el margen derecho como en la parte central del documento que corresponde a una partida de bautismo en una provincia que queda frontera con Perú. Y esos documentos, por obvias razones, no salen de ahí. Entonces, cuando enviaron acá, lo primero que dije es, bueno, ¿y de qué fecha es este documento? Y ustedes pueden ver que esta tinta aparece, el documento es de febrero de 1911. O sea, ya tiene años, ¿verdad? Y cuando aparece con el líquido corrector, la sustancia correctora, ¿verdad? ¿Por qué se presenta así? Si hubiera sido en esa época, lógicamente, tuvo una consistencia de orden fe de ratas, pero no aparece en ninguna una nota aclaratoria o
una fe de ratas que reforme, modifique o reafirme lo que se hizo. Aparte que son obvias las diferencias en las grafías, ¿verdad? Pero, entonces, investigar. ¿En qué fecha aparece el líquido corrector? Pues, y vimos y se hizo un análisis que aparece en 1956. Es decir, nada más y nada menos que prácticamente 40 años, 45 años después, ¿verdad? La tinta utilizada era para pluma y era obvio por la característica y otros elementos que se condicionaron. Estas son únicamente una de las imágenes, ¿verdad? Y la otra era, se veía y se verificaba que era tinta pastosa de bolígrafo, y esas recién aparecen en 1938. Entonces, ¿qué quiero dejar aquí en ustedes? Que muchas de las veces no solamente tenemos que regirnos a lo que vemos, sino también a investigar e indagar algunos componentes que van aparejados al documento. Fue un caso en el donde se reputaba en una notaría un testamento. Perfecto, el testamento aparecía bien, pero en el legajo o en el anejo de todo esa escritura del testamento que fue notariada, hacía mención a la factura, que era parte del anejo, y nadie se percató de la factura. Todo el mundo iba por el tema de las firmas, de la grafía en sí. Pero cuando centré la atención en la factura, pues eso fue un arma sumamente interesante. ¿Por qué? Porque la factura fue inserta después, y ahí se pudo establecer que hubo una alteración en la fecha de la emisión de la escritura, en este caso notariada a nivel público, de este testamento, y la fecha en la que se emitió la factura. Entonces, incluso se pidió al Servicio de Rentas Internas se certifique si esa factura fue emitida en la fecha que fue registrada, en la fecha que fue consignada en esta notaría. Y coincidió y tuvieron varios elementos más para poder desarrollar. Este fue un caso de una persona que hubo una variación básicamente de su desarrollo gráfico y su grafomotricidad. ¿Y por qué se presentaba así? Claro, las personas que aducían que esto era una falsificación, pues decían que era una falsificación porque el papá de la persona que realizó un recibo no tenía ese tipo de grafía. Y cuando vimos, igual se pidió y se hicieron algunas actividades dentro del orden de investigación informativa, documental, para poder obtener, claro, había una variación, pero también esta variación se dio después de un accidente automovilístico, más bien dicho, de atropello que tuvo esta persona cuando caminaba cruzando una vía en su paso peatonal. Fue atropellado y luego del atropellamiento comenzó a tener esas variaciones obvias, fruto de esta acción física sobre esta persona, y lógicamente generaba en su estructura la grafía. ¿No sabes qué tipo de lesiones eran? Solo por curiosidad. Tuvo una contusión cráneoencefálica en la cual estuvo prácticamente en coma 3 meses. Y posteriormente a eso, pues sí, hubo un proceso de recuperación, pero la recuperación fue muy, muy limitada, y lógicamente en su esfuerzo, porque era un negociante, era un comerciante el señor, y tenía a esa época 62 años. O sea que viendo todas estas imágenes, lo que yo te decía hace rato, que no hay nada que despierte más curiosidad en un perito que ver el caso de otros peritos. Aquí estoy disfrutándolo al máximo. Yo me imagino que ustedes en YouTube y en Zoom también están disfrutándolo igual. Esta es una de las imágenes, y un poco por eso también les decía, adelantándome a la temática que vamos a utilizar, vamos a topar en las jornadas de Siglo Colombia.
¿sí? Ustedes pueden ver ahí las dos imágenes, ¿verdad? La imagen de la izquierda es una imagen de un cheque, ¿verdad? Que está digitalizado en 300 dpi, ¿ok? Y el elemento escritural azul. En la imagen de la derecha es una imagen digitalizada obtenida a través de una tableta Wacom para digitalizar firmas en este caso como tal. Entonces, hacemos esta comparación y es lo que nosotros nos vemos abocados en el día a día cuando nos toca realizar los análisis en cheques. Y ahí hay un trabajo que no me adelanto mucho, pero solamente les dejo estas imágenes y en donde ustedes pueden ver a simple vista, sin entrar en mayores detalles, lo que un perito debe ver, ¿verdad? Y básicamente tenemos movimientos muy similares, obvio, las proyecciones igual, ¿cierto? El desarrollo, la amplitud de los movimientos horizontales, los verticales, y lógicamente en la imagen de la izquierda vamos a ver ciertas diferenciaciones muy visibles o notorias en cuanto al presionado. No así al costado derecho en la imagen digitalizada de la firma. Que dígase de paso, es el ejemplo, ya saben por lo que puede venir ahí, de quién les habla. Aunque el trazo se ve como una especie de rúbrica interna ahí, un trazo horizontal que evidentemente debe estar correcto, pero en uno pareciera invertido, uno pareciera derecha, izquierda, el otro igual. Igual yo me imagino que tú la puedes reproducir en la ejecución o lo que te da es una imagen gráfica final con la tableta, utilizaste un software que lo va registrando tipo película. Exactamente, exactamente, ¿sí? Por eso digo, no me adelanto, sino que solamente les expongo para la visualización, también para la reflexión y también, lógicamente, cuestionamientos que cada uno podamos tener respecto de este tema. Y por eso un poco la parte inicial, ¿no? A veces he escuchado que de ciertas personas, ciertos abogados, en ciertos foros, en ciertos espacios, de que el perito en documentos no se trata de ninguna manera que se transforme en un perito informático. Por supuesto, nadie dice que no. Tú, por ejemplo, tienes un informático, trabajas con él, sabes y te apoyas. Al igual que yo, trabajo con informáticos, me apoyo y nos complementamos en un trabajo. Aprendo yo de ellos y ellos también aprenden de mí. Es así. ¿Es así? Y aquí voy a topar brevemente unos casos de una casuística que me ha tocado analizar por pedido de algunas autoridades en donde se visualiza, son dos casos diferentes, ¿no? Este primero, y aquí incluso hice una consulta a varios colegas de CIBDO, en este segundo caso que está en la parte de abajo. En la primera, como ustedes pueden ver en los literales A y B, en ese informe pericial enuncia que la persona que realizó esa pericia utilizó una cámara de video espectro cromatográfico, ¿verdad? Uh-huh. Dije, perfecto, me parece interesante. ¿Y dónde estará la imagen? Busqué la imagen en su informe pericial y no la encontré. Uh-huh. El espectro de video Panasonic HD V10 zoom inteligente de 70x con alta sensibilidad de imagen. Yo no sé si copió así textualmente como está, pero yo he ingresado y como se dice vulgarmente, y hoy los muchachos también, ¿no? Y uno se pega esa terminología, googleé y no encontré ninguna descripción que me referencie a algún equipo respecto de esto. Era como una extrapolación de lo que hacía la cámara. Exactamente, sí, pero como un equipo de espectro video, no hay. O sea, yo busqué y no lo encontré. Y luego, posteriormente, dice asistente fotografía, fotografía infrarroja, fotografía de acercamiento. Uh-huh. Estas sí las encontré, pero la fotografía infrarroja ni en anverso, ni en reverso, ni en el pie, ni en ningún lado encontré. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros, cierto? Que se acuerdan de los criterios de valoración
y de fundamentación que se necesita para la imagen digital es esto. Yo describo algo, tiene que estar soportado, porque esto pierde, primero, fiabilidad. Segundo, confiabilidad, credibilidad. ¿Y yo cómo voy a reproducir? O sea, aquí se desaparecen en los criterios de orden técnico de reproducibilidad y repetibilidad. No puedo reproducir. ¿Por qué? Porque no encontré nada que me diga en qué rango de longitud de onda, qué tipo de imagen es la que obtuvo, en qué segmento del documento o del análisis utilizó este tipo de equipo. Y segundo, aquí la cromatología. Y les decía, me llamó mucho la atención el término porque en mis años de experiencia, en mi formación, jamás había escuchado el término de cromatología. Y les soy muy honesto. Entonces, recurrí a hacer las consultas a ciertos laboratorios por la pertenencia y la vinculación a la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses y a los colegas y amigos directos de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopía. Si es que alguien me referencia y me puede ayudar con los términos. Pues básicamente la cromatología estaba asociada o está asociada a los colores que se utilizan para la parte comunicacional o el lenguaje de comunicación a nivel publicitario. Ok. ¿Sí? Pero en el análisis pericial que hizo el perito que utilizó esta terminología y que nace incluso de un error de la autoridad judicial, porque él utiliza este término, pero el perito no advierte y da contestación en los términos de la aplicación de la cromatografía y hace bajo el supuesto de la aplicación de esta técnica con un equipo X que no lo encuentro hasta ahora, una discriminación de tintas, y por ese informe pericial con estos errores, tanto de orden técnico como de orden administrativo. ¿Por qué? Porque yo hubiera pedido una aclaración a la autoridad para que me define exactamente qué es lo que quiere dentro de. Y el perito asume que es discriminación de tintas para aplicar la cromatografía y da una respuesta. Y por este informe pericial, la persona fue sentenciada a 2 años. Dios. Y está en un centro de privación de libertad, ¿no? O sea, entonces, todavía está pagando condena. Todavía está pagando condena. Le falta a esta época, a esta fecha, 1 año. Porque ya está 1 año dentro. Entonces, está interponiendo un recurso y ahí es donde la fotografía y lo que yo describo en mi informe pericial tiene que estar debidamente sustentado, debe explicarse y debe ilustrarse tal cual como lo estamos viendo. Ahora, aquí esta persona puede, quien hizo este dictamen puede haber incurrido hasta en perjurio. O sea, decir que aplicó algo que en el fondo no tiene sustento, una terminología. Así el tribunal le haya dado unas instrucciones que él interpretó de alguna manera, que él creyó, bueno, esta es la vía, y adicionalmente le dio unas capacidades a la cámara que a lo mejor no tenía. Fíjate que tú lo googleaste y no estaba. A mí me pasó una vez con un tema del alcance de una electroforesis donde supuestamente databan la tinta, y yo simple y llanamente hice la demostración con un diccionario para aquel momento con una enciclopedia que era la Barça. Uh-huh. Pero bueno, se continúa, que ya estamos llegando al final, Roberto. Ok. Este es otro caso igualmente, brevemente, en donde se hizo una metapericia, ¿no es cierto? Y entendiendo como la metapericia, el análisis del informe pericial con el propósito de establecer aquellos criterios que se ajusten a la terminología, que tengan rigor técnico-científico respecto de las herramientas y los equipos que se utilizaron, y si es que dentro de esto el procedimiento técnico
fue cumpliendo con los pasos que dice dentro del ámbito técnico pericial. Y al final, pues lógicamente, si es que las conclusiones se ajustan o no se ajustan al objeto de la pericia. Entonces, como ustedes pueden ver brevemente, este es un examen documentoscópico que lo señala así, del contrato de mutuo en un estado original y copia. Hacen los dos. Y lógicamente, ahí vienen algunos aspectos y en donde, por ejemplo, en donde está señalado, dice que este trabajo se analiza mediante microscopía con focal de reflexión. Para los que conocemos, ¿no es cierto? Sabemos que cuando se utiliza este equipo, notamos inmediatamente la imagen que se obtiene de este microscopio. ¿Qué características tiene? ¿Cómo yo puedo ilustrar y en qué casos lo voy a utilizar? Y de manera particular, igual, no se encontró ninguna imagen fotográfica. También habla de que utilizó la técnica del electrostatic detection, pero sabemos que es el ESDA, ¿no es cierto? Para poder, exacto. Igual, definitivamente no se encontró ninguna de las imágenes que demuestren e ilustren que se utilizó este tipo de equipo. Dice, aplicada a la detección, dice, ¿no es cierto?, que esta técnica está aplicada a la detección cromatográfica de cloruros del útil de escritura. O sea, ahí me mezcló y me perdí. No, bueno, yo no me perdí, yo choqué contra una pared con... Exacto. Pues, por ejemplo, y dice, para determinar la existencia de discriminación o similitud de tintas, con medidas del espectro de reflectancia, UV, BIS y el cercano al infrarrojo, ¿no es cierto? Se observan cambios en los índices de refracción de las tintas, revelando un espectro de disimilitud en los valores de reflectancia. Entonces, yo solamente me limité a buscar las imágenes, no había ninguna de las imágenes. Segundo, le decía que aquí nosotros decimos un champú, ¿no? De todo, me mezcló de todo. Ok. Y lógicamente no hay un sustento ni de orden técnico que describa bien la técnica, y el otro punto fundamental es que no se ajustaba a lo que establece el reglamento del sistema integral pericial en cuanto al formato. El formato que utilizaban los peritos no se ajustaban, y eso es mandatorio, no es discrecional, es obligatorio. O sea, nadie puede eximirse de ese formato y cumplir con los requisitos mínimos que establece ese formato. Entonces, mi conclusión como metaperitaje es que este informe pericial carece de rigor técnico y se evidencian notorias contradicciones y falta de ilustración y demostración gráfica que sustenten lo que el perito dijo. En consecuencia, las conclusiones que vienen del procedimiento y del resultado parcial para materializarlo al final carecían de coherencia y consistencia en función de la carencia de rigor técnico del informe. Yo lo que llego a la conclusión de que tú eres un caballero, porque te quedaste muy corto con lo que sucedió ahí. Sí. Entonces, ya un poco para ir finalizando, el uso de la imagen digital en el análisis de las escrituras a mano, sobre todo, tienen una consistencia muy importante porque prácticamente nosotros estamos demostrando e ilustrando algo que visualizamos, pero el juez no. Entonces, tenemos que llevar a la convicción bajo un criterio técnico de elemento de prueba, elemento de convicción medio probatorio, que es el informe pericial, para llegar a una admisibilidad desde la perspectiva jurídica y la autoridad del juez. Una imagen digitalizada es esencial, es esencialmente la fotografía electrónica de un documento dividida en la cuadrícula compuesta por miles de diminutas celdas. Esta es una frase que me gusta, que está en el libro de la fotografía digital. ¿Por qué? Porque nos permite materializar de manera objetiva el concepto en sí de lo que es la imagen digital, ¿no? Amén de que esta imagen digital obedece a un proceso cognitivo mediante el cual se extrae la información visual que sea relevante al caso de estudio y proporciona un registro objetivo de algo que de otra manera o de otro modo sería difícil
o prácticamente imposible al que puedan acceder los operadores de justicia. Finalmente, los libros, que nuevamente los dejo en pantalla, y creo que con eso he terminado. Oye, Roberto, nos has dado una clase magistral. Este video lo vamos a catalogar de Masterclass de Roberto Moreno. De verdad, porfa, deja de compartir tu pantalla allí o déjame verificar que todo esté correctamente en este momento, sobre todo la transmisión por el canal de YouTube. Yo gratamente no sorprendido, yo muy agradecido contigo por la calidad de esta exposición, por el nivel, lo didáctico de tus enseñanzas, Roberto. Ha sido sinceramente un beneficio que hemos recibido y que van a recibir todos los que han estado presentes el día de hoy. El tema del metaperitaje, fíjate que hay dos cosas con las que yo quiero, hacer un aporte hoy. El tema del metaperitaje, aquí es mal llamado la contraexperticia o no son bien recibidos las pericias sobre las pericias, a ver si se cumplió con el rigor científico. Y respecto al tema de las imágenes digitales, quería hacerte tal vez, o darte mi opinión, porque hace muchos años yo traté un tema en la revista Sine Qua Non que se llamaba Resolviendo la resolución del escáner. Uh-huh. Y entonces hace rato hiciste una pregunta y yo he estado aquí dándole vueltas a las neuronas y tratando de unirlas. En realidad, el tema con las imágenes digitales, digamos, ¿cuál es el tamaño ideal? Yo creo que aquí la pregunta es, ¿cuál es la toma ideal? Dependiendo por supuesto que mientras mayor resolución tenga la cámara o el equipo, mejor. Tú, de hecho, ahí pusiste un equipo de los Arbeco que no conocía, el de la rueda, que está espectacular. Yo creo que lo primero que hay que hacer o tomar en consideración es que se debe tomar la fotografía con la máxima resolución óptica que haya, porque hay equipos que permiten hacer el zoom digital y eso de alguna manera ya no es tomar, o cuando ya hay una modificación o interpolación de los píxeles, ya estamos alterando la imagen digital de alguna forma. Lo segundo sería utilizar el formato crudo, RAW o el formato no comprimido, porque yo creo que siempre la respuesta va a ser la mayor resolución digital que tengamos disponible para el momento. Si la cámara, yo recuerdo hace muchos años y tomaba una fotografía con una Sony, creo que era la 505 de 2 megapíxeles, y en aquella época era el non plus ultra. Ahorita un teléfono móvil tiene ya 10, 20, hasta 30 megapíxeles tomados sin ampliación digital. Roberto, queremos todos los que estamos presentes, todos los que estamos viendo este video, los que están conectados ahorita en YouTube, que casi igualan a la cantidad de los que estamos conectados a través de la plataforma Zoom, agradecerte el tiempo que te tomaste para compartir el tema de los casos, el tema de tu metodología que compartiste con nosotros. Pues para mí este programa lo catalogo de simple y llanamente inolvidable. Quiero que por favor te despidas de todos los colegas y de otras especialidades, porque aquí también hay abogados. Ya nos están mandando saludos de Brasil, de España, por ahí está nuestra querida Carmen, está María Jesús. Por favor, te dejo las cámaras para que tú te despidas de todos nosotros, sin antes dejar de agradecerte todo este tiempo que te tomaste. Raymond, para mí, como siempre, es un placer y sobre todo creo que hoy doble placer por encontrarme con amigos, con colegas a la distancia y por este medio poder compartir
como suelo decir, algo de la experiencia y un poquito del conocimiento que uno puede transmitir. Hay muchas cosas dentro del ámbito pericial. Uno conjuga y también desarrolla otros ámbitos del quehacer que abonan a mejorar las competencias profesionales de cada uno de nosotros en las especialidades que desarrollamos, que manejamos, que nos desenvolvemos. Pero lo importante es que en este contexto todo abona a ser mejores personas, a ser mejores profesionales, con humildad, con ética, con honestidad profesional y bajo los cánones de aquellos valores que nos han inculcado nuestros docentes, nuestros profesores, nuestros padres, porque eso es parte sustancial. Y siempre el espacio hay para todos. Yo estoy convencido en esto. Para mí lo más importante es compartir algo de las experiencias, algo de ese conocimiento y que ojalá a alguien más le sirva. Y de mi parte, muy reconocido, muy agradecido por este espacio y a todos ustedes igualmente cuando necesiten, cuando requieran, y si algo les puedo apoyar con alguna cosa, con alguna información, con algo de los temas que manejo, pues siéntanse en la total libertad de hacerlo y para mí un placer compartir nuevamente con ustedes. Sinceramente, pues honrado estar aquí. Le anunciamos que en la semana del 14 vamos a un receso, no vamos a tener programa porque vamos a estar en los eventos de CIBDO Colombia, que es su primer evento internacional. Vamos a estar también presentes en el evento de la SQD. Recuerden que estamos presentes en todas las plataformas de podcast, Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast y todo lo que tenga la terminación podcast. Este programa va a ser subido también en los audios y ya está en el envío del canal Grafotécnica. Te apreciamos muchísimo, Roberto. Te agradecemos enormemente todo el esfuerzo que haces también con el equipo de CIBDO Internacional. La semana que viene tenemos asamblea de directores para los temas del código de ética. Tenemos a nuestros bateadores, como decimos aquí, preferimos el béisbol. En fila tenemos a Carlos Baró Graf, a María Jesús Villamondo Bon y a otros nuevos invitados. Nos están enviando saludos desde otras partes de Europa y de Brasil también. Muchos saludos para ustedes y a todos los de habla hispana, que ya son el 10% de esta audiencia. Gracias a todos por asistir el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Les habló Raymond Horta de canalgrafotécnica.com. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, muchas gracias. Saludos, Roberto. Hasta luego, gracias. Placer, Carlos. Un gusto, Carmen. Lo mismo, Carmen. Chao, chao. Un placer escucharos. Muchas gracias. Hasta luego.